Vamos a compartir una porción de la palabra en esta mañana que podemos estar reunidos. Voy a pedir que usted busque el libro de Jeremías. El profeta llorón, como nosotros, esta mañana. Jeremías capítulo 6. ¿Lo tiene? Si no lo tiene, puede ver aquí en la pantalla, Jeremías capítulo 6, verso 16. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Señor, en el nombre de Jesús, rogamos, como a lo largo de toda esta mañana, de toda esta reunión, Señor, tu presencia, la asistencia de tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor, que nos guíe, que nos dé entendimiento, que nos muestre tu gloria, que nos lleve a toda verdad, a toda justicia, Señor, porque tú eres el propósito de esta reunión. A ti hemos venido a buscar, a ti hemos venido a adorar, a ti venimos a exaltar, pero también queremos recibir lo que tú tienes para nosotros. Queremos irnos llenos del bien de tu casa, por eso háblanos, Señor. Habla nuestra vida, nuestro corazón, sácianos de ti, Señor. Que tu palabra, Señor, produzca fruto en nosotros, Señor, al 100 por 1, para que tu nombre sea glorificado en nuestra vida, en nuestra familia y en este lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Yo traje acá unas hojas, no se asusten, no es muy extenso para no olvidarme, ¿sí? Amén, porque uno se pone también nervioso en estas situaciones. Amén. No confío en mí mismo, por eso confío en el Señor. Y vemos esta profecía, una profecía que Jeremías traía en un tiempo difícil. Dios estaba anticipando, porque Dios nunca llega tarde, ¿sí? Dios nos ama. Dios ama al hombre. El hombre fue creado por Dios. El hombre es el objeto del amor de Dios. Dios ha elegido al hombre, ¿para qué? Para derramar todos sus propósitos redentores sobre él. Y esta decisión no la tomó cuando Adán pecó, la tomó en la eternidad. Declara 2 de Timoteo 1:9: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Entonces vemos que el propósito de Dios ya descansaba desde la eternidad. Antes de crear todas las cosas, Dios ya había decidido salvar al hombre. Dios ya había decidido extender su gracia, su misericordia, su amor, y solamente en toda la creación esto lo puede experimentar el hombre. Ni los ángeles ni el resto de la naturaleza puede experimentar todo el amor de Dios, todos los designios santos de Dios sobre su vida. Dios nos ha elegido a nosotros, y no por nuestras buenas obras. Fue una decisión incondicional en la eternidad, sin esperar a ver qué iba a hacer yo. Él ya me había elegido, Él ya me había amado, y es por eso que Dios, quien prevé todas las cosas, porque Dios no es un Dios espontáneo que va viendo a ver qué sucede, qué pasa, qué puedo hacer con este, bueno, lo voy a desechar, lo voy a cambiar. No, Dios no cambia. Y como Dios no cambia, su palabra no cambia, su propósito no cambia. Y así como desde la eternidad Él te ha elegido y me ha elegido, desde la eternidad se ha propuesto un plan de salvación para nosotros.
Y este plan que ha nacido desde la eternidad, en el seno de la Trinidad, en unidad y en una única voluntad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ha decidido llevarlo adelante y cumplirlo por medio de su Hijo. Ha hecho descansar todo su propósito, toda su voluntad, todo su designio, tu salvación misma, mi salvación, la salvación de su pueblo, en una persona, en su Hijo, en Jesús. Es esto lo que nos dice Pablo en Efesios 1, 9, 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cuál fue el plan y el propósito de Dios? Reunir todo en Cristo. Que Cristo sea el centro absoluto, supremo de todas las cosas. Amén. Y por medio de este propósito santo que trae gloria a Dios, alcanzar al objeto de su amor, que somos nosotros. Y Dios ha cumplido este propósito. Este plan que Él se ha propuesto en la eternidad lo llevó a cabo. Y lo vemos cumplido ¿dónde? En Jesucristo. ¿Pero en qué? En su obra, en la cruz. En la obra completa de la cruz vemos que Dios cumplió su propósito para nuestra salvación, tanto así que sus últimas palabras fueron: consumado es. En tus manos comiendo de espíritu. Él ya lo ha hecho todo. Él ha hecho todo. ¿Para qué? Para que en su resurrección y ascensión no solamente alcanzar a su pueblo, sino recibir un nombre que es sobre todo nombre, para que en Él toda rodilla se doble y confiese que Él es el Señor. Entonces vemos que este propósito de reunir todo en Cristo, Dios lo está llevando adelante. Y este es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es vengan a Giovanni, vengan acá de los pastores, vengan a Cristo. Él es el que salva. Nosotros no salvamos a nadie, hermano, por más esfuerzo, dedicación que le pongamos. Si Dios no hace la obra, no logramos nada. Oh Dios, aleluya. Y esto los que son padres lo han notado con los hijos. Y todas las maneras probamos a veces para corregirlo, pero si Dios no hace la obra, Él es el que da el crecimiento. Amén. Y esto no nos quita nuestra responsabilidad de hacer lo que está en nuestras manos. Pero la salvación es del Señor. Sí, Señor. Él es el que salva. Aleluya. Y Él no falla. Sí, Señor. Y Él no salva a nadie por la mitad. No hay gente media salvada por allí dando vuelta. Él el que salva, salva. Amén. Él en aquel que inicia la obra, dice la palabra, la completa. Amén. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Entonces vemos que por medio de la cruz Dios ha cumplido este propósito de ser el centro supremo y absoluto de todas las cosas para que todo sea reunido en Él. Y ahora Cristo, por medio de su resurrección y ascensión, se ha convertido, mejor dicho, ha sido puesto en un lugar de autoridad, donde es el Señor y dueño de todas las cosas. Es el Rey soberano quien reina y quien gobierna todo lo que sucede en el universo. No solamente en su iglesia, en el universo. Todo lo que sucede es gobernado por Cristo, el Señor y dueño de todo. Aleluya. Sí, Señor. Pero su reino se manifiesta y se hace visible y se establece solamente sobre aquellos que con corazones arrepentidos y en fe se acercan a Él. Porque Él es el Señor de todas las cosas. Y no hay duda de eso. Él está sentado a la diestra de Dios. Y no hay duda de eso. Todo dominio, principado y potestad está sometida bajo sus pies. Y no hay duda de eso. Pero vemos un mundo que está perdido. Pero vemos un mundo donde reina la injusticia. Pero vemos un mundo donde parece que nada cambia, que todo empeora. Pero aún por medio de todo lo que sucede, Dios sigue gobernando este mundo por medio de su Hijo. Pero solamente los favores y los bienes de este reino los pueden disfrutar aquellos que han venido a Él en arrepentimiento y fe, depositando toda nuestra confianza en su obra, no creyendo que podemos llegar a ganar nada. Porque si Dios no hubiera dado lo que merecen nuestras obras, ¿dónde estaríamos hoy?
Pero en su gracia nos ha dado más Gracias, Señor. de lo que merecemos, Aleluya. pedimos e imaginamos. Sí, Señor. Y dice Juan 1:12 que a los que creyeron en Él y le recibieron, Le les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese logro en la cruz, Sí, Señor. esa victoria en la cruz, Gracias. hizo posible que hoy nosotros que vivíamos, como cantábamos hoy, en el anonimato, porque miramos para atrás nuestra vida, ¿quién éramos? Señor. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo para estar hoy aquí y alzar mis manos a Él? Bendito. ¿Quiénes éramos? Aleluya. Éramos muertos en delitos y pecados, personas que corrían detrás de sus propios deseos y pasiones, sin ningún interés de buscar a Dios. Bendito. Porque no es que una mañana nos levantamos y dijimos, bueno, che, voy a probar con Dios, hoy tengo ganas. No. Todo lo ha hecho Él. Él nos amó primero. Aleluya. Y cuando venimos a Él, Gracias. nuestra vida encontró sentido. Encontramos nuestra verdadera identidad en Él. Porque así como Dios es quien dice que Él es por su palabra, yo soy quien dice Él quién soy yo. Amén. ¿Sí? Él es el que nos da identidad. Amén. ¿Quiénes somos nosotros? Veamos qué dice Dios. Él me dice quién soy yo. Él me da identidad a mí. No yo mismo, no la sociedad. ¿Vieron que hoy vemos una reconstrucción de la identidad? El hombre forzando que lo vean como a él le gusta. Una generación lamentablemente perdida, Querido. frustrada, alejada en la oscuridad, en las tinieblas, gobernada por el sistema de este mundo y el maligno. Pero solamente la identidad la va a encontrar en su Creador. Señor. Porque el Creador es el que nos da identidad y propósito en nuestras vidas. Sí, Señor. Y Cristo, nuestro Rey y Señor, Cristo como soberano Rey, gobierna sobre su pueblo. Porque Él es Rey. Amén. Y el Rey tiene un reino. ¿Sí? Y en su reino tiene un pueblo, que somos nosotros. ¿Cuánto lo creen eso? Él es nuestro Rey. Cuando yo digo Él es mi Rey, yo soy suyo, yo soy su pueblo. Y este Rey no es un Rey como los terrenales. Es un Rey de toda autoridad. Y este Rey ejerce su gobierno sobre su pueblo. ¿Y cómo ejerce este Rey su gobierno sobre su pueblo? ¿Cómo hace este Rey para ejercer y establecer su gobierno sobre su pueblo? Por su palabra, por su ley, Aleluya. por medio de su ley. Él legisla en medio de su pueblo. Sí, Señor. Esto lo sabemos desde el primer día que llegamos, y los que son pastores, yo imagino que aconsejan lo mismo. Hermano, empezá a leer la Biblia. Amén. No hay otro camino. Y ese camino que empezamos por allí debe continuar hasta el final. No es que llegamos, bueno, ya está, ya alcancé, me dieron un carnet, ya no la necesito más. No. Porque Dios siempre va a seguir estableciendo su gobierno por medio de su palabra. En nosotros, en su pueblo, en sus hijos. Amén. Amén. Las Santas Escrituras, ellas son la palabra de Dios, inspiradas por Dios, reveladas por Dios y dadas a los hombres, a nosotros. Dice Pedro 1:21, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No fueron idea de hombre, fue el consejo de Dios, la voluntad de Dios revelada y expresada y plasmada en un libro, Gracias, mi Dios. Aleluya. para que todos nosotros podamos correr a Él y encontrarnos con nuestro Señor y Salvador. Para que nosotros podamos conocer qué quiere Dios de mí. Hoy la gente está acostumbrada a que para saber qué quiere Dios de ellos van corriendo detrás de los profetas y de gente que le diga al oído lo que quiere escuchar. ¿Qué quieren? Pero si vos querés saber, hermano, lo que Dios quiere para tu vida, vení a leer la palabra. Sí, amén. O mejor dicho, estudiar la palabra. Amén. Ya le dije, no lea más la palabra, estudie la palabra, medite en la palabra, escudriñe la palabra. Así Dios le va a decir qué quiere para su vida. Así Dios nos va a encaminar a cada uno de nosotros hacia su voluntad. Sí, Señor. No necesita correr por ahí. La profecía no es privada. Eso era antes. Antes de la reforma sí era privada. Solamente leía el clero. Ajá. Pero hoy no es así. Bendito Dios. Hoy usted
Si quizás llegó por primera vez a la iglesia, usted también puede conocer la voluntad de Dios. Usted también puede conocer el propósito de Dios para su vida. Amén. Por medio de su palabra. Gracias, Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Ellas manifiestan la voluntad de Dios y revelan su carácter santo y justo, pero no solo para que los hombres conozcan a Dios. Si bien Dios se da a conocer acá, no es solo para conocerle a Dios, sino, como dijimos, este rey, por medio de su ley, nos gobierna. ¿Es para qué? Para obedecer. No alcanza con conocer, hay que obedecer. Amén. ¿Sí? Tenemos que obedecer al Señor, porque por medio de la palabra adquirimos el conocimiento de su voluntad. Pero hay una acción que hacer. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es contado como pecado. Y la palabra cada día viene a nuestras vidas. Sí, Señor. Y nos revela su voluntad. Y no está allí como un consejo alto y sabio. Está allí para que le sigamos. Sí, Señor. Está allí para que obedezcamos, porque es palabra de Dios. Toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, testifica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él mismo dijo a los fariseos y escribas: ustedes escudriñan las escrituras porque en ellas está la salvación, pero ellas dan testimonio de mí. Ellas dan testimonio de Cristo. Jesús mismo lo dijo: toda la escritura da testimonio de nuestro Señor y Salvador. Él es el centro de la palabra, Él es el significado de toda la ley, Él es el cumplimiento de todas las profecías y el fundamento del mensaje de los apóstoles. No hay lugar donde no encontremos a Cristo. Cristo es el centro. Aleluya. Cristo es el protagonista de la Biblia. Sí, Señor. Amén. ¿Saben que nosotros por ahí nos acercamos a la Biblia buscándonos a ver dónde estoy yo? Y ese es un grave error que muchas veces cometemos. A ver, esto es para mí, esto no. Debemos buscar a Cristo allí, porque es Cristo quien le da sentido a la palabra. Si nosotros sacamos a Cristo de la palabra no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene propósito, no tiene poder. Porque es Cristo quien le da vida por medio de su Espíritu. Toda la Biblia es palabra de Dios. Y su palabra, como Él es un rey y ella es la ley, su palabra es autoritativa. ¿Usted sabe esto? Su palabra, la palabra de Dios, es autoritativa. ¿Sí? Aquellos, bueno, el mismo ejemplo, aquellos que son papás. Cuando usted dice algo, se tiene que hacer. Más allá que no se hace después, pero usted lo dice con una intención de que se haga, que quede firme allí en el hogar. Porque es una palabra autoritativa, porque usted tiene la autoridad como papá y cabeza del hogar. Y aquel quien es el centro de la palabra, quien ha dado la palabra a su pueblo, tiene una autoridad que es sobre toda autoridad. Está sentado sobre todo reino y potestad, sobre todo principado. Este sí tiene autoridad. Entonces su palabra tiene autoridad. Su palabra no es opcional. No es un mejor camino para vivir esta vida. Es el único camino para vivir esta vida. Es el único camino que nos conduce al Salvador. Es el único camino para que podamos agradar a Dios. Es el único camino que nos lleva a disfrutar de las promesas y bendiciones que se encuentran allí. No hay otra manera, no hay atajo, no hay tips acá. No hay un consejo que te facilite la vida. Es toda la palabra. Porque ella no es historia, no es fábula. Es cierta, es verdadera, es real. La palabra es espíritu. Y Dios mismo sostiene su palabra con su todo poder y autoridad. Ella es la palabra viviente del Dios viviente y Él no tolera la indiferencia a su palabra ni la desobediencia a ella. Rechazar la palabra es rechazar a Dios mismo. Rechazar la ley de la palabra es rechazar a Dios. Decirle a Dios: Señor, yo, o Dios, vos no me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Y usted dirá: ¿pero qué tiene que ver esto con lo que leímos al principio? Bueno, ahora sí vamos a volver a la historia. Esta era una introducción. Porque cuando nosotros seguimos leyendo el libro de Jeremías, fíjense lo que dice, 17. Pues también sobre vosotros puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchaba el sonido de la trompeta, y dijeron ellos: no escucharemos.
Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Por qué a Dios no le dio lo mismo lo que este pueblo estaba haciendo? Porque estaban rechazando su palabra y Dios ha puesto su nombre en su palabra. Y su palabra no es, vieron que muchas veces nosotros nos imaginamos, no, son reglas, son cosas que no te permiten hacer lo que vos querés. Su palabra es la muestra de la gracia de Dios para que nosotros podamos acercarnos a Cristo. Si nosotros no tuviéramos la palabra, hermano, ¿cómo podríamos acercarnos a Cristo si no sabemos cómo? Y Dios no nos ha permitido a nosotros buscar la manera de cómo acercarnos a Cristo. Él ha dicho cómo acercarnos a Él. Y la palabra ha resultado, como dice Pablo, como ese ayo, como ese instructor, como ese niñero que encamina y que corrige para que el niño crezca bien, firme, para conducirlo verdaderamente a su Señor y Salvador. Y Dios está reclamando por medio de Jeremías a su pueblo. Cuando nosotros vemos el contexto de la historia, Dios estaba llamando. Era un llamado al arrepentimiento, era un llamado a volver a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. El pueblo no quiso escuchar, el pueblo hizo oídos sordos. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Que ellos conocen la historia. Vino un pueblo más fuerte que ellos y los despojó de todo. Y perdieron su tierra. Y muchos murieron. Fueron llevados como esclavos, como siervos de otros. El reino de Babilonia lo había invadido, había destruido su lugar de adoración. Jerusalén había quedado en ruinas. Y Dios había hablado. ¿Acaso Dios fue cruel? No, Dios fue misericordioso porque aún seguía hablándoles. Porque aún seguía llamándolos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el hombre, como dijimos al principio, y Dios no cambia, es el objeto del amor de Dios. El hombre es el objeto del amor de Dios. Dios tiene un plan con el hombre. Y desde el principio, y esto lo conocemos allí, en la palabra, en Génesis, el hombre fue puesto a prueba. ¿Y saben cómo fue puesto a prueba el hombre? Por la palabra. Dios puso un mandamiento al hombre, todos conocemos allí, a Adán y Eva, que podían comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Pero qué buscaba Dios con esto? Adán y Eva habían vivido en la presencia del Señor, en la presencia inmediata de Dios. Dios se paseaba en medio de ellos. Habían disfrutado todo el bien de Dios, no conocían el mal, no conocían otra cosa más que a Dios. Pero sin embargo, en la mínima oportunidad que sembró o que presentó la serpiente, ellos cayeron. Ellos rechazaron a su Dios, rechazaron la palabra, rechazaron el mandamiento. Y con esta respuesta o con esta desobediencia, ellos rechazaron a Dios. Porque el mandamiento había sido puesto ¿para qué? Para que en obediencia manifestaran y eligieran a Dios en amor. Porque ellos quizás, yo me imagino, quizás lo veían a Dios y lo exaltaban y lo adoraban. Pero realmente Dios los puso a prueba para que ver lo que había en su corazón por medio del mandamiento. Y nosotros podemos cantar muy bonito y muy lindo y hacer muchísimas cosas para Dios. Y tener muchísimas buenas intenciones para Dios. Pero ¿saben cómo Dios va a medir nuestro amor? Por la obediencia a su palabra. Por la obediencia a su palabra Dios mide y ve nuestro amor. Dice, Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No habla de otra cosa. Lo resume en esto, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Porque en la obediencia a la palabra de Dios nosotros estamos reflejando y estamos dando a conocer quién es nuestro Dios. Si soy yo mismo siguiendo mi voluntad y mi interés personal y mis sueños, porque hoy vieron que también te llevan a buscar tu potencial y correr detrás de tus sueños, y ese no es el Dios de la Biblia.
Y cuando yo tomo esa decisión de seguir mis intereses personales, Oh Dios. estoy diciendo yo soy mi Dios. Cuando Adán y Eva respondieron, porque la serpiente los tentó, le mintió, le dijo van a ser igual a Dios. ¿Qué dijeron ellos? Fíjense, el mensaje no ha cambiado. Fíjense de quién viene ese mensaje. Ellos dijeron, habrán pensado, bueno, no lo vamos a necesitar más a Dios. Yo quiero ser mi Dios. Yo no quiero a este Dios. Yo quiero ser mi Dios. Y en esa decisión, nosotros, en la obediencia o la desobediencia, estamos dando a conocer esto. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Soy yo o es el único Dios verdadero que revela su palabra? ¿Es mi voluntad o es su voluntad la que predomina en mi corazón y en mis decisiones? Bendito Dios. ¿Qué estoy haciendo? Porque muchas veces elegimos a Dios cuando nos conviene o cuando tenemos tiempo o cuando nos acomodamos en la agenda. Pero Él es Dios de todo. Dijimos hoy al principio, Él reina sobre todo el universo, sobre todo lo que existe. Aleluya, soberano. Pero sin embargo yo sigo resistiendo mi vida, Dios, rechazando su palabra, haciendo mi voluntad. Porque cuando uno corre detrás de la voluntad no hay que quebrantar un mandamiento tan grande. Uno rechazando la palabra, rechazando la voluntad de Dios, haciendo su propia voluntad, está desobedeciendo. Está rechazando a Dios. Y Dios demanda obediencia. ¿Qué demanda Dios de sus hijos? ¿Qué demanda usted de sus hijos? Bueno, todavía no, pero un día va a querer que te hagan caso. ¿Qué quieres de Dios? ¿Qué quiero yo? Háganme caso, le digo. Di una palabra que más al ratito, háganme caso. Porque el papá quiere que le hagan caso. Porque yo tengo autoridad en mi casa, supuestamente, dijo Dios. Pero pareciera que no, y todos los que son papás lo saben a esto. Y también porque fuimos jóvenes y lo sabemos también con nuestros padres. Sí, porque también fuimos jóvenes, miramos a los jóvenes, a los niños como si fuéramos los perfectos, pero nosotros también fuimos jóvenes y hacíamos. Yo me acuerdo una vez y se corrió la vuelta a manzana, mi mamá. Tal cual, Señor. Y Dios demanda obediencia, porque Él es nuestro Padre. Y no nos da la opción de obedecer. Él nos demanda obedecer por medio de su palabra. Aleluya. Él nos demanda obediencia y no sacrificios. ¿Te recuerdas allí Saúl? Saúl dijo, bueno, en ese momento no hay nadie, hay que hacer algo, este Samuel no llega. Y se puso él en un lugar que no tenía que estar. Y cuando Samuel se enteró, Señor. le dolió en el corazón. Porque sabía lo que había hecho. Y le dijo, Saúl, ¿se sagrada a Dios tanto de la obediencia como de los sacrificios? ¿Acaso Dios estaba esperando que hicieras algo espectacular o extraordinario? Tenía que obedecer lo que Samuel ya le había dicho, tenía que esperar que él llegara. Y desobedeció. Por eso no se trata de lo extraordinario que podamos llegar a hacer nosotros, cosas para Dios, pero que muchas veces creemos que podemos encantar a Dios por nuestra dedicación. Y Señor, mirá, qué iglesia, Señor, mirá, qué servicio, Señor, mirá, cuánto ayudar necesitado. Señor, mirá cuánto, recién me voy a acostar de las 3 a las 7 de la mañana estudiando la palabra. Mirá, Señor, que no nos vamos a impresionar a Dios. Él quiere obediencia a su palabra. Él demanda obediencia. No se trata de hacer cosas, sino de hacer lo que Él manda. ¿Sí? Dijo Jesús, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Y cuántos dijo el Señor? Muchos. Muchos. Oh Dios, ayuda. Muchos. Que hoy están convencidos que por todo lo que llevan adelante están obedeciendo a Dios. Cambio de vida. Muchos que con buenas intenciones hacen muchas cosas para Dios. Señor. Y se proponen hacer cosas para Dios. Pero hay una prioridad que nosotros debemos marcar en nuestra Sí, vida. Señor. Aleluya. Que es seguir el consejo de su palabra. Amén. Para que nada de lo que yo haga me desvíe de ella, ni a diestra ni a siniestra.
Y no solamente hacer lo que Él manda, sino de la manera que Él mismo lo ha establecido en su palabra. Usted recuerda a los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Tuvieron una buena intención en su corazón, presentar sacrificios a Jehová. Pero ¿cómo lo miró Dios? Porque habían tomado los carbones de un lugar que no era. ¿Cómo lo vio Dios? ¿O qué pasó? Mejor dicho, fueron consumidos, dice la palabra. Y Aarón, dice, cuando vio eso, Aarón, que conocía cómo Dios había mandado a hacer las cosas, dice que Aarón cayó. No culpó a Dios de injusto ni de cruel. Aarón cayó, porque él sabía lo que se había hecho. Dios no tolera la desobediencia. Con esto no estamos diciendo que Dios te va a rechazar y vas a desaparecer de la tierra y que te va a abrir y te va a tragar, ¿no? Pero muchas consecuencias vienen por la desobediencia a su palabra. Porque es así. Quien me habla lo ha comprobado, yo creo que todos lo hemos comprobado acá. Por la desobediencia a su palabra, hasta hoy estamos padeciendo muchas consecuencias en nuestras vidas. Y muchas veces hasta nuestros hijos son alcanzados por ella. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos entender que seguir la voluntad de Dios es una elección personal que debemos tomar. Es una decisión personal que recae sobre tu vida y sobre mi vida. Es una decisión personal que no puede esperar para después. Porque Dios siempre está llamando a su presencia. Dios siempre nos está llamando hacia Él. Y en cada momento que nosotros vivimos en esta tierra estamos eligiendo, estamos decidiendo, estamos tomando decisiones. Y esa decisión personal debe ser seguir a este Cristo por medio de su palabra. ¿Usted recuerda a José? Josué era el encargado, era el líder, había quedado allí en lugar de Moisés. ¿Y qué hizo José? Lo empezó a agarrar a garrotazo todo para que sigan a Jehová. No, dijo, piensen bien lo que van a hacer. Si ustedes quieren ir detrás de los dioses, háganlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él entendía cuál era su responsabilidad, porque Dios es el Dios de todo, pero también es un Dios personal. Es un Dios personal que te habla, que te instruye, que te guía, que te amonesta, que te acompaña, que nunca te deja ni te desampara. Es un Dios personal que no se olvida de nosotros, que tiene contado cada uno de nuestros cabellos. Y este Dios personal, quien siempre está a nuestro lado, por medio de su Espíritu, está viendo nuestras decisiones y nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque esta elección es un acto de fe viva. La decisión que yo tomo de seguir a Dios es un acto de fe. Porque la fe sin obra, dice la palabra, es muerta. Entonces la fe, si verdaderamente yo he creído en Cristo como mi Señor, debe llevarme hacia Él. Debe llevarme a obedecerle. Debe llevarme a seguirle. A pesar de lo que cueste. A pesar de lo duro que se ponga la vida. A pesar de que muchas veces no haya tantas alegrías como la que esperaba. Es un acto de fe. Seguir a Cristo. Poner los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Para no mirar atrás. Porque aquel que mira para atrás, dice la palabra, no es apto para la obra. Pero esta fe y esta obra de Dios se sostiene y prospera en nosotros por el poder de su Espíritu Santo. El Espíritu y la palabra son inseparables, hermanos. El Espíritu Santo no está donde la palabra no ha sido puesta como el centro. Hoy muchos se pueden parar a hablarte de tantas cosas bonitas y decirte algunas palabras en otro idioma raro. Pero si la palabra no es puesta como centro, Dios no está allí. Dios no está allí. Porque es eso lo que enseña su palabra. Él obra por medio de su palabra. Él hace la obra en medio de nosotros por medio de su palabra. Él es dado a nuestro corazón para que desde el corazón opere la palabra de Dios. ¿Cómo la palabra de Dios puede tener efecto hoy en nosotros? Cuando tanto tiempo nos han predicado. Porque está el Espíritu. Porque nos fue dado el Espíritu de Dios, quien produce el querer como el hacer. No solamente hay una buena intención, hay una fuerza que me lleva a obedecer. Y ese es el poder del Espíritu.
Porque en mi voluntad lo último que hubiera querido es que alguien me diga qué hacer. Cierto. Y todos sabemos esto. Pero hay algo que me lleva a someterme a este Dios que me ha salvado, a este Dios que me ha dado un propósito en mi vida. Y Dios, por medio del pacto en la sangre de Cristo, graba la ley en nuestros corazones. Esto lo dijo por medio de Jeremías. Y yo, dijo Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, después de la obra de Cristo. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. O sea que la ley no ha cambiado. Esa ley que tuvo Moisés en la 2 tablas no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el lugar donde fue escrita. Sí, Señor. Hoy está escrita en tu corazón y en mi corazón. Dios mismo la ha escrito en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queremos. Aleluya. Y cuando vamos a hacer lo que queremos hay algo que nos amonesta. Sí, Señor. Hay algo que te dice no. Sí, Señor. Y lo hacemos y estamos ahí entristecidos, amargados, porque no sabemos que no teníamos que estar ahí, sabemos que no teníamos que hacer lo que hicimos. Porque su palabra fue escrita en nuestros corazones. Aleluya. Y el Espíritu por medio de ella sigue dándonos vida. El Espíritu por medio de ella sigue haciendo su obra en nosotros, sigue santificándonos, sigue transformándonos, llevándonos a la imagen de nuestro Rey y Señor, al diseño original. Sí, Señor. Nos va haciendo cada vez más como Él, como Cristo. Pero todo esto es posible por el Espíritu Santo en nosotros, quien obra por medio de su palabra. Si bien hay un esfuerzo, una decisión que tomar, como dijimos, pero si el Espíritu no está en medio, si no lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo, si no buscamos su llenura, créame que nuestras obras no duran para siempre. Se deshacen, se truncan. Hay un día hay gana, otro día no hay gana. Son más los días de que los que no hay gana que los que hay gana. Porque lo hacemos a nuestra fuerza. Pero cuando buscamos vivir una vida en dependencia al Señor y a su palabra, someternos a su Espíritu Santo que está con nosotros, porque es una promesa que hemos recibido desde el día que hemos creído. Él está con nosotros. Él no nos va a mentir, Él no nos va a engañar. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y cuando yo voy a su palabra, hay cosas que entiendo que antes no entendía, pero es por el alumbramiento del Espíritu Santo. Hay cosas que yo no sabía y ahora sé cómo es posible. El Espíritu Santo está haciendo la obra. Sí, Señor. Y antes quería pecar acá y ya no puedo pecar, no sé qué me pasa. Hay algo que me está controlando. Es el Espíritu Santo de Dios, quien nos está santificando. Es Él quien nos da las promesas obtenidas por Cristo y ganadas en la cruz. Hoy todo lo que disfrutamos y podemos alcanzar en esta tierra es por obra del Espíritu, a través de la victoria de Cristo. Amén. Sí, Señor. No lo hemos ganado nosotros, lo ha ganado Cristo. Sí, Señor. Y no podemos alcanzarlo tampoco nosotros, el Espíritu no nos lo da. Y hoy vivimos vidas. Esto con problemas siempre, no hay duda, esto no vamos a decir que no va a tener problemas en este camino, pero una vida de victoria, Aleluya. una vida de poder, una vida de triunfo, Amén. una vida con una esperanza Amén. firme que no nos hace retroceder, Sí, aunque la tierra sea removida, dijo sí, David, Señor. y se traspasen los montes al medio de la mar. Aleluya. Yo estoy confiado, Aleluya. porque sabemos en quién hemos creído. Pablo mismo, en medio del naufragio, cuando se estaba deshaciendo hasta su suelo, él dijo: el Dios de quien soy y a quien sirvo ha estado conmigo. Y eso trajo paz al corazón de Pablo. Pablo nos aseguró en su sabiduría, en sus años de experiencia de ministerio, se aseguró en la promesa que Dios había dado. Se aseguró en aquel que lo había llamado. Y la eficacia de la palabra de Dios se debe al poder personal del Espíritu Santo, quien la vivifica, porque es el Espíritu Santo quien ministra su poder por su palabra, y no solamente a nosotros, sino que Él nos la da para que ministremos con poder a Cristo. Porque de esto se trata la gran comisión. La gran comisión que nos fue dada a todos, no a los pastores, no a los líderes de la iglesia, a todos los discípulos, a todos aquellos que fueron llamados como hijos de Dios. Esta gran comisión solo puede ser llevada adelante cuando su iglesia
fielmente obedece al mandato del Rey soberano por medio de la predicación, y esto lo sabemos, ¿es así? Porque Dios ha decidido traer o alcanzar al pecador por medio de la locura de la predicación. Pero dice algo más que muchas veces pasa de largo. ¿Usted sabe que dice algo más? Y esto es una responsabilidad que debe caer sobre nosotros. Por medio del discipulado. No se trata de compartir un mensaje o entregar un folleto. Se trata también de un seguimiento. Se trata también de una muestra de amor. Se trata de dedicarle tiempo al otro. Se trata de hacer lo que Cristo hizo con sus discípulos. Se trata de hacer de lo que otros hicieron con usted. De eso se trata también la Gran Comisión. Bajo la guía y el poder de su Espíritu Santo, porque el mandato de Jesús fue el siguiente: de luego de haber ascendido, dijo: vayan, porque toda autoridad me ha sido dada. Yo los envío en mi nombre, y nadie puede contradecir mi mandato. Vayan y prediquen esta palabra, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y discipulen y enseñen todas estas cosas que yo les he enseñado. Hay un mandato, hay una gran comisión que recae sobre todos y cada uno de nosotros acá. Sí, Señor. Y no también queda allí, dice también en Lucas 24:49, dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Vemos otra vez, si bien hay algo que hacer por medio de la palabra, pero necesitamos de algo más. Es el poder del Espíritu. Y ese poder del Espíritu, ¿saben cuándo vino? Oh Dios, aleluya. ¿Saben cuándo vino ese poder del Espíritu? Cuando dice cuando estaban todos juntos y unánimes. Pero hay algo implícito allí en la palabra. Estaban haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Quédense allí. Usted imagínense Pedro, este revolucionario, cuando Jesús ascendió, que le dijo: vayan y prediquen. ¿Cómo Pedro pudo contenerse y no salir a testificar de que Jesucristo había ascendido? Ellos fueron obedientes y quedaron allí. Y no comenzaron a proferir palabras hasta que no fueron investidos de poder. Porque esta obra no se hace sobre la fuerza de los hombres, se hace en el poder del Espíritu. Él es el que hace posible lo imposible, no nosotros. Es Él quien le da los dones a la iglesia. Amén. Es Él quien la capacita. Amén. Es Él quien la guía. Aleluya. Es Él quien le marca el camino. Sí, es Él y siempre va a ser Él quien haga la obra, no solamente en la iglesia, sino también en los ministros. Amén. ¿Sí? Sí, porque el mismo que está en usted, hermano, está en mí. Sí. Es el mismo. Es el mismo Espíritu, no hay un Espíritu diferente para los predicadores, es el mismo Espíritu de Dios. Sí, Señor. El que Dios ha prometido. Pero este Espíritu, como dijimos, que obra por medio de su palabra, obra la palabra de Dios en nuestros corazones. Y es por eso que el hombre, el objeto del amor de Dios, es inútil en su propósito sin la palabra de Dios. David decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y la iglesia es ineficaz en su tarea sin las Sagradas Escrituras. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Para qué? Con un fin: que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Sí, Señor. Y allí está la obra de la iglesia. Sí, Señor. A ese fin llega la iglesia, pero ¿cómo llega la iglesia a ese fin? Por medio del poder de la palabra y del Espíritu Santo. Por eso, como ya les he dicho al principio, es un llamado que Dios hacía por medio de Jeremías, y es un llamado que hago hoy, porque nuestra obligación es volver, hermanos, a la palabra de Dios. No es una opción, no es un camino mejor, no es un camino más tranqui, más light, más bueno. Es nuestra obligación.
Es una obligación y una demanda impuesta por Dios, por eso con urgencia debemos volver a la palabra de Dios en amor y temor reverente para que nuestras conciencias queden cautivas bajo la autoridad de la palabra y ya no seamos libres de hacer con la Biblia lo que a nosotros nos parece. Pero para eso debemos someternos a la palabra. Pablo mismo decía, si un ángel del cielo descendiere, o si nosotros aún le enseñáramos un evangelio diferente, no les crean. Porque la autoridad de Pablo, y él lo entendía bien, no recaía sobre él. Yo no tengo autoridad. La que tiene autoridad es la palabra, decía Pablo. Ella es la autoritativa porque ella es la palabra de Dios. Es necesario, hermanos, que nos rindamos en obediencia al Señor y su palabra y busquemos y escudriñemos y meditemos cada día en ella. Hay bien para nuestra alma en su palabra. Hay promesas para nosotros en ella. Cuando Josué tenía que pasar del otro lado a la tierra prometida, usted imagínense los miedos de Josué, que si bien había una buena voluntad en su corazón porque siempre estaba al lado de Moisés, pero se estaba enfrentando al incierto. Estaba por pasar a un lugar que no habían conocido. Más allá de los espías que habían mandado que recorrieron cierta región, pero no sabían qué los esperaba del otro lado. Pero en medio de esa incertidumbre en su corazón y los miedos que como hombre pudo llegar a tener, vino la palabra de Dios a su vida. Y lo que todos conocemos, nosotros conocemos el 9, pero antes del 9 está el capítulo del versículo más importante, cuando Dios le dice, Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros queremos que todo nos salga bien, pero no nos va a salir nada bien si seguimos haciendo las cosas de nuestra manera, hermano. Y renegamos y decimos, ¿cómo puede ser que no me salgan las cosas bien? Sí, que muchas veces no quiere decir que te va a salir todo bien por seguirlo al Señor. Va a haber cosas que, caminos donde Dios nos va a permitir que lleguemos para enseñarnos, para trabajar con nosotros. Pero no tengamos la mínima expectativa de que algo va a resultar bien si nosotros dejamos a un lado la palabra del Señor. Porque no es allí, la promesa del Señor está acá. En la obediencia a su palabra. Cuando la palabra habla de la bendición bendiciones a la obediencia, ¿sí? ¿Te recuerdas ese capítulo famoso 28 de Deuteronomio? Las bendiciones a la obediencia era la obediencia a la palabra. Obedecer a la palabra de Dios. No podemos servir a un Dios que no conocemos ni adorarle como nos parece. Su palabra ha sido revelada y es para nosotros, para nuestros hijos y nuestras generaciones. Dice Deuteronomio 6 al 9, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. No es solamente para nosotros, es para nuestras generaciones. ¿Saben cuál es el problema de los hogares hoy? Que la palabra ha sido quitada del centro. ¿Saben por qué pasa lo que pasa muchas veces en los hogares y vemos familias destruidas y generaciones que se van perdiendo? Porque la palabra ha sido quitada del centro. Oh Dios, aleluya. Cuando la palabra debe ser puesta en el centro del hogar. Amén, amén, sí. Cuando nosotros debemos ser testimonio de ella para nuestros hijos. Sí, Señor. Una vez leí por allí que decía que es muy raro que en las escuelas se prohíba la Biblia y en las cárceles se permita. Cuando si fuera al revés, si se permitieran las escuelas, no habría tantas personas en la cárcel. Pero esta responsabilidad no es de la escuela. Esta responsabilidad es del hogar. Esta responsabilidad es de los padres. Si nosotros queremos ver generaciones transformadas, si nosotros queremos
ver que nuestros hijos sean transformados, que nuestras generaciones no repitan los errores que nosotros cometimos. Es necesario que la palabra sea el centro. Porque hoy miramos a nuestros hijos y quizás lloramos. Pero ¿cuál fue nuestro trabajo? ¿Cuál fue nuestra tarea? Y con esto no estoy hablando de que ponga la palabra en el centro de la mesa ahí como si fuera un amuleto mágico, y tampoco que le enseñe de memoria la Biblia a sus hijos, que sí es necesario, pero que esa enseñanza vaya acompañada del ejemplo. Amén. Sí. Porque el ejemplo y la vida le van a dar veracidad a la palabra. Sí, Señor. Porque tu vida va a decir que es así. Sí, Señor. Y cuando no sea así, tus hijos que conocen te van a decir así no es. Ah, No sé si le ha pasado que su hijo alguna vez lo ha corregido. O le ha dicho, no, la Biblia no dice así. No se hace eso, dice la Biblia. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando la palabra es el centro. amén. Queremos ver cambios. La Biblia debe llegar al hogar. Si bien hay una responsabilidad sobre la iglesia, pero todo comienza desde la casa. Todo comenzó con una familia en el Edén. Todo comienza desde la casa. Aunque muchas veces también el problema es de la iglesia, porque la iglesia saca la palabra del centro, haciéndole decir a la Biblia lo que ella no dice y prometiendo cosas que Dios nos prometió, llevando a muchos a la confusión, Oh Dios, aleluya. olvidando que Dios es un Dios santo y celoso y que tendremos Sí, Señor, que dar cuenta, de toda palabra. y en algunos casos agregan cosas para hacer que no están en la palabra. Bendito. Pero Dios ya ha dejado todo escrito en su palabra, todo lo necesario. Su palabra es suficiente, hermanos. Y es la regla de nuestra conducta, Amén. nuestra forma de vivir Sí, Señor, y de amén. nuestra fe. Sí, Señor. ¿Qué es lo que tengo que creer? Todo lo que tengo que creer está acá. Aleluya. Amén. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que vivir está acá? Amén. Por eso yo en esta mañana, como dijimos, Dios, amén. este es el llamado de volver a la palabra del Señor como centro, no solo de este lugar, sino de los hogares, porque solamente puede haber iglesias sanas, y esto lo hemos aprendido, cuando hay hogares sanos, porque de la familia debe ser construida, porque acá nos encontramos 4 horas por semana. Si queremos que nuestros hijos canten y le tiramos la oreja y el pelo y lo pellizcamos y lo codeamos hasta nuestro esposo, nuestra esposa, pero si no sucede en la casa, hermano, no va a suceder acá. No va a suceder acá, es así. No hay forma, por más que lo traiga amenazado tu hijo acá, no va a haber forma. Enseñemos desde el hogar, Amén. porque esto debe nacer desde el hogar, desde el centro del hogar, y esa es nuestra responsabilidad. Ahí no llega el pastor, ahí no llega la pastora, ahí no llega el evangelista. Esa es tarea nuestra, Sí, Señor. esa tarea es tuya, hermano. Gracias. Es tu tarea, es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Porque hoy son niños. Porque hoy están bajo un techo. Porque hoy los puedo controlar. Y quizás vos dirás, sí, pero ¿cuánto es visto? No importa. Dios no nos llama a descansar en nuestro esfuerzo. Dios no nos llama a hacer la tarea que tenemos que hacer. Instruir al niño en su camino. Dios va a hacer el resto. Por eso rogamos que venga el temor de Dios sobre cada uno de nosotros, Sí, Señor. de tal manera que nuestros corazones se vean constreñidos por la palabra y el Espíritu a seguir fielmente a Cristo y así enseñar a otros para gloria y honra de nuestro Señor Amén. y Salvador de Jesucristo. Amén. La iglesia no es un lugar mágico. Es un lugar de adiestramiento. Muy bien. La iglesia es un lugar de adiestramiento. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. No crea que la vida de usted va a cambiar en este lugar. Sí que vamos a orar, sí que va a haber milagros, poder. Sí, Señor. Pero va a cambiar todo cuando yo comience y me decida a seguir a Cristo por medio de su palabra. Gracias, ¿Usted Señor. lo cree? Amén. Póngase de pie. Amén. Vamos a orar. Gloria a Dios. Amén. Gracias le damos al Señor en esta Oh, mañana. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.
Y este también es el fundamento de la iglesia. Aleluya. La iglesia, si bien en la cabeza es Cristo, pero la iglesia se sostiene por la palabra. Amén. Sí, Señor. Y ella nos va a guiar. Amén. Y ella va a ser nuestra fuente de autoridad. Sí, Señor. Sí, Señor. Y nadie acá va a hablar más fuerte que la palabra, ni con más autoridad que la palabra. Amén. Por eso cuando todos vayamos a la palabra, nos vamos a encontrar en el mismo camino, haciendo lo que tenemos que hacer para la gloria de nuestro Señor Amén. y Salvador Sí, amén. Jesucristo. Amén. Oramos, cierra tus ojos.